Buenas tardes y bienvenidos. Espero que hayáis tenido unas felices vacaciones y un feliz regreso todos. Gracias por conectaros a esta primera actividad de AMUEZ, que es el Club de Lectura. Como sabéis, dejamos pendientes la lectura de un libro y ese libro ya lo hemos leído y ahora va a ser el autor, Fernando Gómez, el que nos va a hablar del libro y nos va a poner en antecedentes del libro. Esta primera actividad la estamos haciendo a través de una videoconferencia, si bien es cierto que vamos a tratar de que este año hacer ya algunas, las que podamos, de forma presencial, aquellas que las autoridades académicas evidentemente pues así nos lo permitan, ¿no? Y en los aforos y todas estas cosas. Entonces vamos a ir empezando, si podemos, a hacerla de forma presencial como lo hacíamos hasta ahora. Esta actividad, precisamente, esta de Club de Lectura, es una de las cosas que más hemos intentado hacer de forma presencial, porque en definitiva los componentes del club, los que estéis interesados en ello, pues tampoco sois muchos, o sea, quiero decir que el aforo nos lo permitiría, pero esta vez no ha podido ser así. Además, yo es que os quería decir que el club de lectura es un club que es un canalizador, es una actividad canalizador de actividades culturales, ¿no? O sea, es una actividad en la cual se conoce al protagonista, que es el escritor, se conoce a los editores, bueno, está en contacto, ¿sabes? En contacto completamente con el tema de las letras, de la cultura y de esto. Cada uno saca sus propias conclusiones a la hora de leer el libro y bueno, después tenemos la oportunidad de que sea el autor en persona el que nos explique el libro. El libro que hemos leído y del que vamos a hablar es El sacrificio del Cordero, de Fernando Gómez Recio, como os he dicho. Esta es una novela que me recomendó el editor y que me dijo, bueno, pues se trata de un autor nuevo, es una novela policíaca, es diferente de lo que hasta ahora nosotros habíamos leído, pero bueno, yo creo que es bueno cambiar y ver otras posibilidades y otras cosas. Al menos los que han leído el libro me han dicho que les ha gustado y les ha bien, que ha estado muy bien. Es como repito, es una novela policíaca. Lo que hemos hecho ha sido, pues como venimos haciendo en otras ocasiones, es hacer una serie de preguntas que luego hemos trasladado al escritor y el escritor, en base a esas preguntas y a lo que él ha considerado oportuno, pues ha confeccionado un vídeo que ahora veremos y que nos va a hablar de este libro. Bien, es un acercamiento a lo que es la vida real. El sacrificio del Cordero es una novela policíaca, pero está escrita por un autor, Fernando Gómez, que es un fiscal en ejercicio y, bueno, pues que evidentemente conoce ese mundo y el mundo del que nos habla en el libro lo conoce perfectamente y yo creo que lo ha desarrollado muy bien y nos enseña pone de manifiesto pues una serie de características y una serie de situaciones que ocurren en la vida real, que están ocurriendo ahí debajo de nuestra casa, en la comisaría próxima y que a lo mejor pues a nosotros nos pasa totalmente desapercibidos. Pero bueno, yo no voy a seguir hablando del libro, puesto que vosotros ya habéis hecho las preguntas oportunas y hará que sea el autor el que nos hable de él. Fernando Gómez, como digo, Fernando Gómez Recio, es el autor del libro El sacrificio del Cordero, del que vamos a hablar ahora. Nada más, agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestro interés y animaros a que sigáis en el club de lectura y que cada vez pues seamos más los que estemos y pertenezcamos a él. Gracias y un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer
a los amigos del Club de Lectura de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza la amabilidad que han tenido al leer mi libro, El sacrificio del Cordero, y a todos aquellos socios que han mandado preguntas para interesarse por algunas cuestiones que les han parecido particularmente interesantes del libro. Debo decir que contestar preguntas sobre las razones, sobre las motivaciones de un libro me ha parecido particularmente difícil. En la mayor parte de las ocasiones hacemos las cosas sin tener una razón evidente para hacerlas. Yo creo que quizás los motivos, la intención, sean los que los lectores encuentren en el libro. Seguramente esos motivos y esas intenciones serán los verdaderos. Pero puesto que, por ejemplo, María me pregunta por qué he escrito el libro y qué es lo que me indujo a hacerlo, quizás la respuesta es la que utilizan los montañeros cuando les preguntan que por qué escalan una montaña. Las montañas están ahí y por lo tanto hay que escalarlas. Pues las historias están ahí y hay que contarlas. Yo siempre he querido contar historias sobre la ley. Al fin y al cabo, en la vida de un fiscal la ley es posiblemente lo más importante. Historias sobre gente que cumple la ley, sobre gente que no la cumple, sobre las consecuencias que tiene no hacerlo. Es particularmente interesante, o son particularmente interesantes las personas que deciden incumplir la ley. Yo siempre había pensado que eran personas dignas de admiración porque eran gente arrojada que asumían las consecuencias de no cumplir la ley. Luego resultó que esto no era así. Las personas que incumplen la ley no lo hacen asumiendo las consecuencias, sino que lo hacen con la expectativa y la seguridad de no ser cazados. Es un poco como los fumadores que no lo hacen asumiendo la posibilidad de tener una enfermedad, sino en la seguridad de que no serán ellos los llamados. Pues las personas que incumplen la ley yo creo que lo hacen de la misma manera, con la expectativa de no ser detenidos, de no ser cogidos infraganti. Es una novela, por lo tanto, sobre leyes. Es una novela sobre la necesidad de cumplirlas, sobre las consecuencias de no hacerlo. Es una novela que querría también profundizar sobre qué es lo que ocurre cuando se empieza incumpliendo una ley pequeña, después una más grande o otra mayor. O al revés, pues Tomás de Quincy decía que no podíamos permitirnos un pequeño asesinato porque del asesinato pronto no le damos importancia a robar ni a hurtar. Al final acabamos por no ir a misa y finalmente resulta que terminamos dejando las cosas de un día para otro. En España podríamos decir que se empieza declarando la independencia de parte de un país contraviniendo la Constitución, que es una cosa nimia, y se puede acabar pues saltando su semáforo, vulnerando el código de la circulación, cosa absolutamente inadmisible. Sobre estas cosas me gusta escribir. Es verdad que uno intenta escribir sobre estas cosas y luego la novela adquiere vida propia y resulta que al final acabas hablando de otras muy distintas. Bien, Pilar, por ejemplo, pregunta en qué me he inspirado para escribir la novela, si son las cosas que ocurren frutos de mi experiencia como fiscal, y Francisco en la misma línea también dice que le gustaría conocer qué hay de verdad y qué hay de ficción en el libro. Bueno, el libro es una historia ficticia, no está sacada de ninguna historia real, aunque se podrían sacar un montón de novelas de un montón de casos de los que día a día pasan por los tribunales. Esta es una historia ficticia. Es la historia de una persona que actúa motivada por fantasmas derivados de su evidente trastorno mental y la historia de las personas que quieren detenerlo. Es la historia de una persona que mata y de las personas que intentando detenerlo puede que acaben haciendo lo mismo que hace él. Es una historia, digo, ficticia, pero es una historia
que se da en un paisaje real. Es decir, los personajes no son personajes reales, pero si estos personajes existieran, tendrían necesariamente que actuar como yo lo describo. Porque los procedimientos legales que en la novela se describen, la manera de actuar que tienen los jueces, los fiscales, los policías, los abogados, es la manera real en la que día a día nos comportamos y es la manera en la que unos y otros nos relacionamos. Esta novela no sigue patrones de película americana. Los fiscales no son los fiscales reconocibles de una película americana, ni lo son los jueces, ni los abogados se comportan como en las películas, ni tampoco lo hacen los policías. He tratado de describir cómo actuamos los profesionales de la justicia ante situaciones evidentemente tremendas y excepcionales, porque si no la novela no parece que pudiera tener mucho interés. Pero esto sí es real. Lo que no es real es la historia, porque no está basado en un caso que haya ocurrido. Pedro me pregunta si en la novela he tratado de explicar las fuerzas que rigen el bien y el mal. Bueno, Pedro, para explicar las fuerzas que rigen el bien y el mal, yo creo que hay que recurrir a los tratados de historia, menos a los de filosofía y aún menos a los de religión. Pero en esas materias se mueven las fuerzas que rigen el bien y el mal. Yo creo que las fuerzas que rigen el bien y el mal están definidas, por lo menos los motores que están detrás del bien y del mal. Detrás del bien está seguramente el amor, la generosidad, el afán por ayudar a los demás. En el campo del mal seguramente estarán los pecados que todos tenemos en mente, el odio fundamental y básicamente, la ira, la avaricia, la lujuria. Bueno, quizá la lujuria no esté propiamente en el campo del mal, porque desde luego la castidad, que podría ser su alter ego, no está decididamente en el campo del bien. Podría estar ahí entre un lugar y el otro, que yo creo que es donde generalmente nos movemos todos. Casi todos no estamos adscritos al campo del bien, salvo los santos o los héroes, y ciertamente no estamos casi ninguno dedicados a hacer el mal, salvo algún psicópata de novela americana. Yo creo que todos nos movemos en una línea en la que tratamos de ser decentes, consiguiéndolo a veces y a veces no. Puede que la novela reflexione sobre si cuando caemos de un lado o del otro es fruto de una decisión personal o son las circunstancias las que nos conducen a ello. Es decir, nosotros, si hubiéramos nacido en los años 30 en la Alemania de Hitler, hubiéramos sido nazis como fue la gran mayoría de la población, o hubiéramos resistido a las tentaciones del mal y nos hubiéramos comportado decentemente. Nosotros, si en lugar de nacer en una familia en la que no ha habido más que protección, ayuda y amor, hubiéramos nacido en una familia desestructurada, hubiéramos acabado quebrantando la ley, hubiéramos terminado comportándonos como nosotros pretendemos que somos. Pues la novela quiere reflexionar un poco sobre esta. Posiblemente sin ningún resultado, porque es lo que lleva el hombre pensando a lo largo de un montón de tiempo. Yo soy de la idea de que la gran parte de las acciones que hacemos son fruto de las circunstancias que hemos vivido y no tanto de una decisión personal. Yo, por suerte o por desgracia, he hablado con mucha gente, he sido fiscal de vigilancia muchos años, he tenido que hablar con mucha gente en prisión y yo no he visto maldad más que en muy poca gente. También la hay, pero muy poca gente. Y las circunstancias probablemente sean lo que determine si estamos en un lado o en otro de esa delgada línea que determina la diferencia entre el bien y el mal.
Pablo se fija en una frase de la novela, creo que es en el último capítulo, y creo que es el protagonista, el fiscal, quien la dice, cuando el fiscal, Antonio Lorente, reflexiona y dice que para cualquiera, cuando la verdad depara consecuencias injustas, resulta admisible obviarla. Y pregunta a Pablo si esto es así en la vida real y es así en los juzgados. Bueno, esto es el permanente tema sobre qué es la verdad, que ya lo dijo Pilatos en la Biblia, y yo creo que Jesús no supo responderla, no pudo responderla, o quizá es que la respuesta no existe. ¿Qué es la verdad? Y sobre todo si la verdad está por encima de todo y hay que hallarla a cualquier trance. Es verdad que una persona que fuera por la verdad, con la verdad por delante constantemente, sería muy ingrato de tener al lado y posiblemente sería un paria social. Todos mentimos constantemente y hacemos pequeñas mentiras, y a nadie se nos ocurre, cuando vemos al niño de un amigo que es feo como él solo, decírselo a su padre. Todo lo más decimos pues que niño más rico y más simpático. Es verdad que a veces cuando la verdad produce dolor, a mí sí me parece que es admisible obviarla y dejarla de lado. Yo soy muy reticente acerca de conseguir la verdad a todo trance. La mayor parte de las veces la búsqueda de la verdad ha producido grandes tragedias, y sobre todo las personas que creen que están en posesión de la verdad, yo creo que son capaces de cualquier cosa. Tenemos ejemplos actuales de fanatismos absolutamente increíbles en el siglo XXI, de personas que creen estar en posesión de la verdad y eso les da derecho a hacer cualquier cosa. A lo largo de la historia, las grandes catástrofes humanas, los grandes genocidios, las enormes salvajadas que la historia de la humanidad pone de manifiesto, han sido cometidas por gente que creían estar en posesión de la verdad. Yo creo que si en lugar de valores absolutos, que son los que la humanidad ha perseguido durante siglos, como la verdad o el amor o la justicia a todo trance, predicáramos en la tolerancia, probablemente tendríamos un mundo mucho más amable y mucho más justo también. No parece que eso sea lo que en estos momentos en la sociedad se dé con mayor fuerza. Parece que estamos en presencia de movimientos que están en posesión de la verdad y que para ellos actuar conforme a su verdad les da derecho a todos, a todo. Es lo que se podría llamar los razonistas, las personas que tienen razón y que, como tienen razón, no tienen ningún tipo de límite y la ley no está hecha para ellos. Estas personas están dispuestas a todo y que la ley los limite les parece un escándalo absoluto. Pues bien, contra esto deberíamos reaccionar. Yo creo que los juristas, y al hilo de lo que pregunta Pablo sobre si la verdad se soslaya en los tribunales de justicia, yo creo que los juristas tenemos una visión de la verdad algo relativa. En el procedimiento judicial y más en el procedimiento penal, lo que aspiramos es a una verdad respaldada por las pruebas, una verdad formal. Con independencia de que nosotros estemos convencidos de la culpabilidad de una persona, por ejemplo, solo podemos creer en la verdad declarada si se da conforme a unas determinadas reglas que nos aseguran evitar la injusticia de condenar a un inocente. Por ejemplo, ¿cuándo sabemos que una persona dice la verdad? Pues existen reglas tasadas que los tribunales siguen día a día y que espero que sigan en los próximos años, porque es la garantía de nuestro Estado de Derecho. Sabemos que una persona dice la verdad cuando se dan varias circunstancias. La primera, una persona dice la verdad si no conoce de nada o no tiene ninguna relación de enemistad con la persona a la que acusa.
Si evidentemente estás acusando a una persona y no la conoces de nada, o conociéndola no tienes ninguna relación de malquerencia con ella, no hay ninguna razón para pensar que estés mintiendo. Una persona dice la verdad si no tiene nada que ganar con lo que denuncia. Nadie actúa sin una verdadera razón, y si la denuncia lo único que va a deparar son perjuicios para el que denuncia, como ocurre un montón de veces en las denuncias en las que la víctima se ve en un procedimiento penal sometida a un sufrimiento añadido al que ya tuvo que padecer por el delito, pues en estos casos tampoco parece que hay razón para mentir. Una persona dice la verdad cuando su declaración es coherente, es razonable, y cuando, si lo ha hecho varias veces, se ha declarado varias veces, viene diciendo sustancialmente lo mismo. Y finalmente, una persona dice la verdad si lo que dice, aunque no sea el centro de lo que dice, puede corroborarse. Es decir, si existen corroboraciones periféricas que puedan confirmar puntos determinados de lo que esta persona dice. Si encontramos que estas reglas se dan en mayor o menor medida en un procedimiento, podemos decir que existe una verdad, pero es una verdad formal a la que podemos aspirar. Con estas reglas entendemos que hemos llegado a la verdad y que no la soslayamos si estas reglas no nos conducen a nada y se tiene que dictar una sentencia absolutoria, con independencia de la convicción personal que cada uno tenga en ese procedimiento. Son reglas que a veces producen impotencia, porque tú puedes estar seguro de que la verdad está ahí, pero si no puedes demostrarla, parece razonable en un Estado de Derecho que esa verdad no tenga que prevalecer si no está respaldada por las pruebas. Pilar me pregunta que con qué personaje del libro del sacrificio del Cordero me he encontrado más a gusto, y Teresa, en la misma línea, me dice que Mario Bernal, que es el personaje esquizofrénico, autor de todos los crímenes en que la novela se describe, más protagonismo tiene, me dice que no parece que le tenga especial inquina, y que incluso parece que demuestro afecto por él en la novela. Es posible que sea cierto. Es muy fácil cogerle cariño a un personaje con el que podemos identificarnos. Un personaje arrojado, valiente, apuesto, poseedor de todas las virtudes, pues naturalmente nosotros nos identificamos con él, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo identificarnos con un personaje como Mario Bernal? Un personaje que empieza matando y que sigue matando a lo largo de la novela. Pues he intentado conseguirlo. He intentado que quien lea la novela se identifique con los sufrimientos de Bernal. Esto, si lo he conseguido, desde luego es un propósito turbador, porque llegar a identificarte con un criminal es algo muy complicado. Y lo he intentado de la siguiente manera. Los capítulos están escritos todos en primera persona. En uno se empieza hablando el personaje protagonista, el fiscal, que es el personaje que está en el lado de los buenos, y en otro empieza hablando en primera persona el personaje del asesino. No es posible saber en algunos capítulos quién está empezando a hablar. Es necesario deducirlo del contexto. A veces el contexto es fácil a partir de la cuarta, quinta, sexta línea, pero hay veces en los que es necesario leer una página o dos para saber quién de las dos personas, si el bueno o el malo, está hablando. Es evidente que pongo algunas trampas para hacer caer en el error al lector, y que en algunos capítulos es muy probable que el lector haya pensado que quien está hablando, quien está diciendo un montón de cosas con las que nos identificamos, es el personaje bueno. Y lo cierto es que no, es que hay veces en las que quien está hablando es el otro personaje, es Mario Bernal. El hecho de identificarse con lo que está diciendo una persona pensando que es una y resulta que luego es la otra, puede ayudarnos a meternos en la piel de este personaje, de Mario Bernal, un personaje acosado por su pasado, por sus miedos, por su sufrimiento,
que finalmente es evidente que actúa conforme a fantasmas que tiene en la cabeza y que puede que no sea responsable de los mismos. Si lo he conseguido, en algunos casos era mi intención hacerlo, y si en algunos casos he podido perturbar a alguno de los lectores, pues no me disculparé porque era mi intención hacerlo. Bien, Teresa me dice que en las páginas del sacrificio del Cordero le doy muy poca importancia a la Fiscalía. Bueno, Teresa, esto es una acusación muy grave para un fiscal. Es una acusación además absoluta y totalmente cierta. Pero no es que yo no quiera darle importancia a una institución como la Fiscalía, que la tiene en un Estado de Derecho, sino que yo describo la Fiscalía tal y como la veo por dentro. Y yo la veo por dentro todos los días. Es muy difícil mantener la solemnidad de una institución si tú formas parte de ella, si conoces todos sus secretos, si conoces sus defectos, si conoces también sus virtudes. Yo creo que aquellos que se toman más en serio son las instituciones, probablemente son los que más inquina y enemistad las tienen. Yo no creo que haya una persona que se tome más en serio la monarquía que un republicano. Al fin y al cabo, aquellas cosas contra las que nos posicionamos, aquellas cosas contra las que luchamos, nos merecen la mayor de los créditos y la mayor de la seriedad cuando lo hacemos. Yo he tratado de definir, no tanto de definir, sino de describir lo que es el funcionamiento interno de la Fiscalía con sentido del humor. La novela, si algo es lo que tiene, si en algo es novedosa, es en su permanente vocación por el sentido del humor. Eso es innegociable. El sentido del humor es totalmente irrenunciable. Tenemos que mantenerlo en todo momento, en todo caso, en toda circunstancia. Es el antídoto contra el fanatismo, es el antídoto muchas veces contra la infelicidad, y es la píldora que nos mantiene vivos y en marcha. Esta novela tiene una vocación decidida por el sentido del humor. Es verdad que el sentido del humor, hay veces que lo que ocurre entre la gente seria es que precisamente no te admitan en su seno. Si haces una novela divertida, inmediatamente quedas adscrito a un subgénero literario. Pero bueno, esta es una novela que cuenta cosas terribles, que la ha leído lo puede saber, pero que intenta no perder la ironía bajo ninguna circunstancia. Definir una institución como la Fiscalía por dentro, riéndote de sus carencias, de lo que sus personajes hacen, no es, yo creo, no tomarla en serio, sino precisamente todo lo contrario, valorarla en sus justos términos. Eso es lo que he intentado hacer describiendo la actuación de Antonio Lorente y la actuación de la Fiscalía. Pilar me dice que ha echado de menos una explicación más intensa de lo que hace un fiscal en España, de lo que es un fiscal. Y puede que tenga razón. Tampoco tenía la intención de describir la actuación de un fiscal, aunque yo creo que sí que quien lo lea puede saber lo que hacemos los fiscales en España y sobre todo las grandes diferencias que tenemos con la idea preconcebida que viene evidentemente de la literatura negra americana y de las películas americanas. En Estados Unidos el fiscal es el fiscal del distrito, famoso, es un cargo político elegido por los ciudadanos cada periodo de tiempo, y la fiscalía la conforman abogados contratados por el fiscal del distrito para ejercer la acusación. Son abogados que en la mayor parte de los casos medran en su profesión, igual que lo hace el fiscal del distrito, obteniendo cuantas más condenas mejor. Y si son de muerte, pues mucho mejor, queda mucho más cinematográfico, y seguramente quien más condenas de muerte obtengas llegará a ser gobernador del gran estado de Minnesota, o de Mississippi, o de Delaware. En España me temo que los fiscales somos funcionarios públicos y tenemos la obligación y la vocación de la imparcialidad.
Es posible que algún abogado que lo esté viendo o que esté viendo mis palabras se muera de la risa porque a su juicio no seamos lo suficientemente imparciales, pero nosotros tratamos de ser imparciales. Y de hecho, en España, cualquier persona puede personarse en un procedimiento penal y ejercer la acusación contra cualquiera que esté sometido a un procedimiento penal, aunque no sea perjudicada, y los fiscales tenemos la obligación de defender a esa persona si consideramos que está siendo injustamente acusada. Por lo tanto, la vocación de imparcialidad que tenemos los fiscales y nuestra condición de funcionarios públicos nos hace una figura absolutamente alejada de los fiscales americanos. Esto no quiere decir que el procedimiento penal español no sea tan cinematográfico o más que el procedimiento americano y que haya sido muy escasamente tratado tanto en la literatura como en el cine patrio, que esperemos esto cambie. Por lo menos yo pongo mi granito de arena con esta novela, que es una novela totalmente autóctona, una novela castiza respecto de los procedimientos judiciales que en ella se ventilan. Bien, Pilar y Luis me dicen que he profundizado mucho en la figura de Mario Bernal y que sin embargo la figura del fiscal no está ahondada de la misma manera. Y de nuevo los lectores del Club de la Lectura de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza tienen razón. Y tienen razón porque es muy complicado ahondar en una persona feliz. Las personas felices son en general personas planas, cinematográficamente hablando y literariamente hablando. Podríamos decir, como decía Ana Karenina, que si las familias felices se parecen todas, pero las infelices cada una lo es a su manera. En cuanto a los personajes buenos, en general todos se parecen, pero los malos cada uno lo es a su manera y cada uno lo es por una razón y por una causa distinta. Ahondar en las causas de la maldad es desde luego mucho más interesante que profundizar en las causas de la bondad. En general las personas buenas son personas aburridas. Es lo que se dice siempre, eso, que de tan bueno parece tonto. Y respecto de figuras de santos es muy complicado hacer en novela negra. Para una buena novela negra, y esperemos que el sacrificio del Cordero se lo haya parecido a los amigos del Club de la Lectura, necesitamos un malo potente. Un malo con motivaciones complicadas. Un malo al que diseccionar, un malo con el que jugar, tratar de empatizar, a veces tratar de odiarlo, tratar de quererlo. Hay verdaderos malvados en la historia del cine y la historia de la literatura que son los que mantienen en pie determinadas películas. Yo creo que efectivamente la figura central de esta novela, del sacrificio del Cordero, es el malo que describe nuestro amigo Mario Bernal. Espero que transitar con él por las páginas de la novela haya sido grato para todos. No tengo más que agradecer al presidente del Club de la Lectura, Francisco, su amabilidad al haber escogido la novela para compartirla con todos los socios, y no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los socios que me han mandado sus preguntas. Ya digo que es muy difícil responder a las preguntas sobre cosas que nunca te has planteado. La mayor parte de la gente que contesta entrevistas da unas respuestas estupendas y maravillosas de las que seguramente yo carezco, pero espero que este rato que hemos pasado pues no haya sido especialmente aburrido. Es un rollo esto de la no presencialidad. Me hubiera gustado estar en Zaragoza y poder haber hablado con todos los que han leído la novela y luego habernos tomado una caña, pero bueno, es imposible por las circunstancias de esta eterna pandemia. Yo confío en que en el futuro esa caña y si acaso un piso de tortilla quede pendiente entre todos nosotros. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día.